Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el epicentro de los chismes jugosos, los análisis profundos y las reflexiones apasionadas sobre el universo del entretenimiento. Qué felicidad inmensa tenerlos aquí conmigo, listos para embarcarnos en una nueva aventura llena de emociones y sorpresas. Hoy vamos a sumergirnos, vamos a bucear en una noticia que ha sacudido los cimientos de las redes sociales, que ha desatado una tormenta de likes y comentarios, y que ha resonado en los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Una noticia que, admitámoslo, muchos de nosotros esperábamos con la respiración contenida, como un deseo secreto guardado en lo más profundo del alma. Demet Özdemir y Can Yaman, juntos de nuevo. Sí, lo han escuchado bien, mis queridos chismosos. Después de años de silencio, de caminos separados, de proyectos individuales y de una nube de interrogantes que planeaba sobre su relación, el destino, o tal vez Cupido, ha vuelto a juntar a estos dos talentosísimos actores turcos. La chispa, esa llama que parecía extinguida, ha resurgido con una fuerza arrolladora, iluminando la esperanza de todos aquellos que creyeron en su amor. Pero, ¿qué es lo que realmente ha sucedido? ¿Cómo se ha fraguado esta reconciliación que ha dejado a todos boquiabiertos? ¿Es simplemente una estrategia de marketing para relanzar sus carreras, una genuina segunda oportunidad para el amor o una compleja mezcla de ambas? Acompáñenme en este viaje de investigación, porque vamos a analizar cada detalle, cada gesto, cada mirada, para descubrir la verdad detrás de este reencuentro que ha revolucionado el mundo del espectáculo. Antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de rumores y especulaciones, permítanme recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las noticias más frescas y los análisis más perspicaces. Así que si son nuevos por aquí y disfrutan de este tipo de contenido, no duden en suscribirse y activar la campanita. No se arrepentirán. Les prometo que tendrán una dosis diaria de entretenimiento garantizado. Ahora sí, pongámonos las gafas de detective y desentrañemos este misterio. La historia de Demet y Can, como bien saben, es una de esas historias que te atrapan desde el primer momento. Desde que sus caminos se cruzaron en el set de la exitosísima serie Erkenci Pájaro Soñador, la química entre ellos fue palpable, magnética, casi irreal. No era solo la interpretación de sus personajes, Sanem y Can, lo que cautivaba al público. Era la conexión genuina que se percibía entre ellos, una conexión que trascendía la pantalla y llegaba directamente al corazón de los espectadores. La serie fue un fenómeno global, rompiendo récords de audiencia en decenas de países y catapultando a Demet y Can a la cima de la fama internacional. De la noche a la mañana, se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión, íconos de romance y símbolos de un amor apasionado y sincero. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, donde la presión mediática es constante y las agendas son implacables, la realidad a veces es mucho más cruel y despiadada que la ficción. Después del final de Erkenci, las cosas entre Demet y Can comenzaron a complicarse. Los rumores de tensiones en el set, de desacuerdos creativos y de celos profesionales empezaron a circular como la pólvora. La atención constante de los medios, la falta de privacidad y la dificultad para mantener una vida personal normal fueron minando la relación. La presión era insoportable. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar se hizo realidad: Demet y Can habían decidido separarse. La noticia fue un mazazo para sus fans, que se negaban a creer que su cuento de hadas había llegado a su fin. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de decepción y de súplicas para que volvieran a estar juntos. Pero la decisión estaba tomada. Los caminos de Demet y Can se separaban, al menos por el momento. Durante un tiempo, ambos se dedicaron a sus carreras por separado. Can se mudó a Italia para explorar nuevas oportunidades profesionales, trabajando en proyectos ambiciosos que le permitieron demostrar su versatilidad como actor. Demet, por su parte, se quedó en Turquía, consolidando su posición como una de las actrices más solicitadas y respetadas del país, participando en exitosas series y películas que la confirmaron como una estrella en ascenso. Cada uno tuvo que enfrentarse a sus propios desafíos, a sus propias alegrías y a sus propias decepciones. Ambos experimentaron el sabor agridulce del éxito y la amargura de la soledad. Tuvieron otras relaciones, otros romances, pero ninguno logró llenar el vacío que había dejado la ausencia del otro. Pero como dice el refrán, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y parece que esas cenizas, lejos de apagarse, se mantuvieron latentes, esperando el momento oportuno para volver a encenderse. El tiempo, ese juez simple.
Asebel, pero también sabio consejero, ha jugado un papel fundamental en la reconciliación de Demet y Can. A pesar de la distancia, de las diferencias y de las circunstancias, algo quedó intacto entre ellos. Una conexión profunda, un vínculo indestructible, un entendimiento mutuo que no se podía negar. Un amor que, a pesar de todo, seguía vivo en sus corazones. Las primeras señales de que algo estaba cambiando, de que una reconciliación era posible, comenzaron a surgir hace unas semanas. Primero fueron algunos comentarios sutiles en redes sociales. Un me gusta estratégico en una publicación, un comentario en una foto que hacía referencia a un recuerdo compartido. Pequeños gestos que, aunque podrían parecer insignificantes para el ojo inexperto, no pasaron desapercibidos para los fans más observadores. Luego empezaron a circular fotos de ambos en los mismos lugares, aunque aparentemente no juntos. Un restaurante de moda en Estambul, un evento benéfico, incluso un gimnasio. Coincidencias sospechosas, dirían algunos. Señales evidentes, dirían otros. La expectación crecía por momentos. Pero la confirmación definitiva, la bomba que hizo explotar las redes sociales, llegó hace apenas unos días. Una foto capturada por un paparazzi mostraba a Demet y Can sentados juntos en un café, tomados de la mano y sonriendo. Una imagen valía más que 1000 palabras. La noticia corrió como la pólvora, desatando una ola de alegría y especulación entre los fans, que celebraban el reencuentro como si fuera un triunfo personal. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿qué significa realmente esta reconciliación? ¿Qué podemos esperar de Demet y Can en el futuro? Para responder a estas preguntas tenemos que analizar cuidadosamente la información disponible, leer entre líneas y, por supuesto, confiar en nuestra intuición femenina. En primer lugar, creo que es fundamental destacar que ambos han madurado considerablemente desde su primera relación. Han aprendido de sus errores, han crecido como personas y como profesionales, y ahora se encuentran en un punto de sus vidas en el que están mucho más preparados para construir una relación sólida y duradera. Además, considero que la distancia ha jugado un papel crucial en su reconciliación. Al estar separados, tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre lo que realmente valoran en una relación, de darse cuenta de lo mucho que se extrañaban y de comprender que el amor que sentían el uno por el otro era algo especial y único. Pero, ¿cuál es el secreto de su consuelo mutuo? ¿Qué es lo que les permite superar las dificultades y volver a encontrarse una y otra vez? Creo que la respuesta reside en la conexión especial que comparten. Demet y Can tienen una química innegable, una chispa que se enciende cada vez que están juntos. Se entienden sin necesidad de palabras, se apoyan incondicionalmente y se hacen reír. Además, ambos son personas muy talentosas y ambiciosas, pero también son muy humildes y sencillas. Saben lo que es trabajar duro para alcanzar sus sueños y valoran la importancia de tener a alguien a su lado que los apoye y los comprenda. Encuentran consuelo en la certeza de que el otro entiende sus luchas, sus aspiraciones y sus miedos. Por supuesto, no todo es un camino de rosas. La presión mediática seguirá siendo un factor importante en su relación. Tendrán que lidiar con los paparazzi, los rumores, las especulaciones y las críticas. Pero creo que están más que preparados para afrontar estos desafíos juntos, con madurez y determinación. En cuanto a lo que podemos esperar de ellos en el futuro, creo que hay dos posibilidades principales. La primera es que decidan mantener su relación en privado, lejos de los focos mediáticos, protegiendo su intimidad y tomándose el tiempo necesario para conocerse de nuevo y construir una base sólida para su futuro juntos. La segunda posibilidad, y quizás la más emocionante para sus fans, es que decidan volver a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Imaginen la euforia colectiva si Demet y Can anunciaran una nueva serie o película en la que vuelvan a interpretar a una pareja romántica. Sería un éxito asegurado, un acontecimiento histórico y una oportunidad para demostrar que su química en pantalla sigue siendo tan poderosa como siempre. En cualquier caso, estoy convencida de que Demet y Can tienen un futuro brillante por delante. Son dos personas maravillosas, talentosas, llenas de amor y merecedoras de toda la felicidad del mundo. Les deseo lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas y espero que encuentren la paz, la armonía y la alegría que tanto anhelan. ¿Y ustedes, mis queridos chismosos, qué opinan de esta reconciliación? ¿Creen que Demet y Can están destinados a estar juntos? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría que protagonizaran? Déjenme sus comentarios abajo.
Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. La conversación está abierta. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo para ustedes. Hemos visto cómo después de la tormenta siempre sale el sol, y cómo a veces el destino tiene planes misteriosos que nos sorprenden gratamente. Recuerden, el amor verdadero siempre encuentra su camino, sin importar los obstáculos que se interpongan. En resumen, Demet y Can están juntos de nuevo. El secreto de su consuelo mutuo reside en la conexión especial que comparten, en su madurez personal y en la distancia que les permitió reflexionar sobre lo que realmente valoran en una relación. El futuro es incierto, pero las posibilidades son infinitas. Gracias por estar aquí conmigo una vez más. Espero que este vídeo les haya entretenido, informado y sobre todo, inspirado a creer en el poder del amor. No olviden dejarme sus comentarios abajo con sus opiniones sobre esta reconciliación. Quiero saber qué piensan. Y ahora, antes de despedirme, les pido un último favor. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Los quiero un montón. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Hasta la próxima, mis amores.